Hay una imagen que no puedo borrar de mi mente. Yo, sentado en esa mesa elegante, con el traje que había planchado 3 veces, rodeado de personas que me odiaban en silencio, mientras mi esposa se ponía de pie, levantaba su copa de vino y anunciaba el divorcio frente a todos. Su padre aplaudió. Aplaudió de verdad, con las 2 manos, como si acabara de ver el mejor espectáculo de su vida. Y luego dijo, con esa voz llena de desprecio que yo conocía tan bien: finalmente te libraste de ese perdedor. Toda la mesa estalló en carcajadas. Los amigos de Alexa, su hermano Luis, su madre Hortensia con esa sonrisa suya que siempre parecía educada pero nunca lo era. Todos riendo. Todos mirándome. Y yo no dije nada. No grité. No me levanté. Simplemente metí la mano al bolsillo del saco, saqué una tarjeta vieja, desgastada, que mi padre me había dado antes de morir, y se la entregué al mesero con calma. Él la tomó, miró el nombre que estaba escrito, y en ese momento algo cambió en su cara. El color desapareció por completo. Sus manos temblaron apenas. Y en voz muy baja, casi un susurro, dijo algo que hizo que Jair dejara de reír para siempre. Pero para entender lo que pasó esa noche, necesito contarte desde el principio. Porque esta historia no empezó en ese restaurante. Empezó muchos años antes, en una vida completamente distinta, cuando yo todavía creía que el amor era suficiente para construir algo real. Mi nombre es Joaquín. Tengo 48 años. Y durante casi 2 décadas, fui invisible para la familia de mi esposa. No porque no existiera, sino porque ellos decidieron, desde el primer día, que yo no merecía ser visto. Nunca fui el hombre que Jair quería para su hija. Eso quedó claro desde la primera vez que nos sentamos a cenar juntos, cuando Alexa me presentó con esa sonrisa nerviosa que ella tenía cuando quería que todo saliera bien. Jair me miró de arriba abajo, como se mira a algo que no encaja en el lugar donde está, y me preguntó en qué trabajaba. Le dije la verdad. Trabajaba en construcción. Había empezado desde abajo, cargando materiales, aprendiendo el oficio con las manos, y con los años había logrado tener mi propia empresa pequeña. No era rico, pero era honesto. Era mío. Jair asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos y no volvió a dirigirme la palabra en toda la noche. Así comenzó todo, con un silencio que valía más que 1000 insultos. Yo venía de otra clase de vida. Mi padre, don Alejandro, fue un hombre que trabajó toda su existencia sin hacer ruido. No presumía. No alardaba. Tenía una filosofía muy simple que me repitió desde niño: el dinero que se gana con dignidad no necesita ser exhibido. Y yo crecí creyendo eso. Crecí siendo eso. Cuando conocí a Alexa, ella era diferente a su familia. O al menos eso creí. Era cálida, reía fácil, y cuando me miraba yo sentía que realmente me veía. No veía mi cuenta bancaria ni mi apellido. Me veía a mí. Eso fue lo que me enamoró. Eso fue lo que me engañó. Nos casamos 3 años después de conocernos. La boda fue sencilla porque yo no tenía mucho dinero entonces, y eso fue lo primero que Hortensia le recriminó a su hija en privado, aunque yo le escuché desde el pasillo. Dijo que una boda así era una vergüenza. Que su hija merecía algo mejor. Que esperaba que al menos con el tiempo yo mejorara, porque hasta el momento no había dado señales de nada. Yo seguí caminando por ese pasillo como si no hubiera escuchado nada. Pero lo escuché todo. Y lo guardé aquí adentro, en ese lugar donde uno guarda las cosas que duelen demasiado para decirlas en voz alta. Los primeros años del matrimonio fueron una mezcla rara de momentos buenos y heridas pequeñas que nunca sanaban del todo. Cuando estábamos solos, Alexa y yo funcionábamos. Nos reíamos, nos apoyábamos, construíamos algo juntos. Pero cada vez que aparecía su familia, algo en ella cambiaba. Era como si se pusiera una máscara. Como si volviera a ser la hija de Jair antes de ser mi esposa. Y Jair sabía exactamente cómo usarlo. Cada reunión familiar era una oportunidad para recordarme mi lugar. No siempre con palabras directas. A veces era una pregunta inocente, como: ¿y cómo va ese negocito tuyo, Joaquín? Con ese diminutivo que lo decía todo. A veces era un comentario sobre algún empresario exitoso, algún amigo de la familia que tenía esto o aquello, lanzado al aire como quien no quiere la cosa pero apuntando directo a mí. Y Hortensia siempre sonreía. Siempre. Con esa sonrisa suya que parecía decir: ya ves, hija, ya ves lo que elegiste. Luis, el hermano de Alexa, era más directo. Más cruel sin pretender serlo. Una vez, en una reunión de Navidad, levantó su copa y brindó por los que sí llegaron lejos en la vida.
Me miró mientras lo decía. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Todos rieron. Alexa no dijo nada. Yo tampoco. Pero en mi bolsillo, sin que nadie lo supiera, cargaba algo que mi padre me había dejado el día antes de morir. Una tarjeta. Simple, de cartón grueso, con un nombre impreso y un número de teléfono. Me la dio con las dos manos, me miró a los ojos y me dijo, guárdala, hijo. No la uses hasta que de verdad la necesites. Hasta que no haya nada más que perder. En ese momento no entendí lo que significaba. Esa noche en el restaurante, lo entendí todo. Los años en esa familia me enseñaron algo que ninguna escuela enseña. Me enseñaron la diferencia entre ser tolerado y ser aceptado. Porque yo nunca fui aceptado. Fui tolerado. Y hay una distancia enorme entre esas dos palabras. Una distancia que se mide en miradas, en silencios, en comentarios lanzados al aire con una sonrisa que los hace parecer inofensivos cuando en realidad son pequeños cuchillos que van entrando uno a uno, tan despacio que casi no lo sientes hasta que ya está sangrando por dentro. Jair era el primero en llegar a cualquier reunión y el último en irse. No porque amara la compañía, sino porque necesitaba el escenario. Necesitaba el público. Era un hombre que había construido su identidad completa sobre lo que otros pensaban de él. Tenía una empresa de importación que le había ido bien durante años, una casa grande en una zona que él mencionaba en cada conversación posible, y una forma de pararse en cualquier cuarto que decía, sin palabras, que él era el centro de todo. Alto, bien vestido, con ese bigote que recortaba con precisión milimétrica y esa voz grave que usaba para hablar de negocios como si estuviera dando una conferencia aunque solo estuviera pidiendo el menú. Y yo, para él, era el error de su hija. Nunca me lo dijo directamente al principio. Al principio usaba el método que usan todas las personas que se creen superiores pero no quieren parecer vulgares. El método de la comparación indirecta. Llegaba a la mesa, se sentaba con esa postura de quien sabe que todos le están mirando, y empezaba a hablar de algún conocido suyo. Siempre era alguien exitoso. Siempre era alguien que tenía más. Un amigo que acababa de comprar una segunda propiedad, un socio que había cerrado un contrato millonario, un primo que había mandado a sus hijos a estudiar al extranjero. Y mientras contaba esas historias, de vez en cuando me lanzaba una mirada. Solo una. Rápida. Como para asegurarse de que yo estaba recibiendo el mensaje. Yo siempre lo recibía. Hortensia operaba diferente. Si Jair era el golpe directo, Hortensia era el veneno lento. Tenía una manera de decir las cosas que las hacía sonar como cumplidos cuando en realidad eran puñaladas perfectamente envueltas en papel de regalo. Una vez llegué a su casa con un vino que me había costado trabajo elegir, porque yo no sabía mucho de vinos y quería hacer un esfuerzo. Lo tomó con las dos manos, lo miró, asintió suavemente y dijo, «Qué detalle tan considerado, Joaquín, con lo ajustado que debes tener el presupuesto». Y luego lo dejó en la repisa sin abrirlo. Nadie dijo nada. Alexa miró hacia otro lado. Eso también me lo guardé. Luis era el más joven de los tres y el más descarado. Tenía 32 años, trabajaba en la empresa de su padre sin haber construido nada por cuenta propia, y tenía esa arrogancia particular de los que heredan el éxito ajeno y lo confunden con mérito propio. Conmigo tenía un juego que repetía en casi todas las reuniones. Me preguntaba por mi trabajo con un tono que fingía interés genuino, escuchaba mi respuesta con la cabeza levemente inclinada, y luego soltaba algún comentario que empezaba siempre con, claro, es que no todos nacemos para los grandes negocios. Oh, lo importante es ser feliz con lo que uno tiene, ¿verdad? Dicho con esa sonrisa suya, ancha, un poco burlona, mientras miraba a los demás como buscando complicidad. Y siempre la encontraba. Siempre había alguien en esa mesa que sonreía con él. Lo que más me pesaba no era el desprecio de ellos. Era el silencio de Alexa. Porque Alexa lo veía. Yo sé que lo veía. Había momentos en que yo la miraba buscando algo, cualquier cosa, una señal de que ella estaba de mi lado, de que en privado ella pensaba diferente, de que el amor que dijimos que teníamos era más fuerte que la opinión de su familia. Y a veces, solo a veces, encontraba algo en sus ojos. Un destello breve. Como si quisiera decir algo y se arrepintiera en el último segundo. Pero nunca lo decía. Con los años ese silencio se fue convirtiendo en algo diferente. Ya no parecía timidez ni duda. Empezó a parecerse a acuerdo. Como si poco a poco Alexa hubiera ido absorbiendo la visión que su familia tenía de mí y hubiera empezado a hacer la suya. Las conversaciones entre nosotros se volvieron más cortas.
Los fines de semana que antes pasábamos juntos empezaron a llenarse de compromisos con su familia. Y yo seguía ahí, trabajando, construyendo, intentando demostrar algo que nadie en esa casa tenía intención de ver. Mi empresa creció durante esos años. No de manera espectacular. No de la manera en que Jair hubiera reconocido como éxito. Pero creció. Pasé de tener 3 empleados a tener 17. Conseguí contratos con empresas medianas, luego con algunas más grandes. Hubo un año en que gané más de $200,000 netos. No lo dije en ninguna reunión familiar. No lo presumí, porque eso no era lo que me habían enseñado. Mi padre me enseñó que el dinero que se gana con dignidad no necesita ser exhibido. Y yo seguía siendo el hijo de mi padre. Pero mientras yo construía en silencio, algo se estaba derrumbando dentro del matrimonio sin que yo lo viera con claridad. O quizás lo veía y no quería aceptarlo. Alexa empezó a llegar tarde con más frecuencia. Empezó a tener conversaciones en voz baja que cortaba cuando yo entraba al cuarto. Empezó a mirarme de una manera diferente. No con desprecio todavía, pero sí con una distancia que antes no existía. Como si yo fuera un mueble que ya no combinaba con la decoración que ella tenía en mente para su vida. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos en silencio, me dijo que su padre le había ofrecido un puesto importante en su empresa, que era una oportunidad que no podía dejar pasar, que iba a empezar a pasar más tiempo con él para aprender el negocio. Me lo dijo como quien informa una decisión ya tomada, no como quien consulta con su pareja. Yo asentí. Le dije que me parecía bien si eso era lo que ella quería. Esa fue la última vez que recuerdo haber desayunado juntos en paz. Porque a partir de ahí, Jair se instaló en nuestra vida de una manera que ya no tenía nada de indirecta. Aparecía en nuestra casa sin avisar. Opinaba sobre decisiones que no le correspondían. Una vez, mientras yo estaba hablando de un proyecto nuevo con un cliente por teléfono en la sala, Jair llegó, saludó a Alexa en la cocina, y luego pasó por mi lado sin siquiera mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario. Cuando colgué el teléfono, él ya estaba sentado en mi sillón, hablando de sus cosas, y Alexa le servía café con una sonrisa que hacía mucho no me dedicaba a mí. Me fui al cuarto. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama. Y fue en ese momento que metí la mano al cajón de la mesita de noche, donde guardaba la tarjeta de mi padre, y la toqué con los dedos sin sacarla. Solo para recordar que existía. Solo para recordar las palabras que él me había dicho antes de morir. Guárdala, hijo. No la uses hasta que de verdad la necesites. Hasta que no haya nada más que perder. Todavía no era el momento. Pero me estaba acercando. Mi padre se llamaba Alejandro. Y si hay una persona en este mundo que definió quién soy, esa persona fue él. No porque fuera perfecto. No porque fuera rico o famoso o poderoso. Sino porque fue real. Fue el hombre más real que he conocido en mi vida. El tipo de hombre que cuando te daba la mano, te la daba entera. El tipo de hombre que cuando te miraba a los ojos, tú sabías que detrás de esa mirada no había ninguna agenda, ningún cálculo, ninguna intención oculta. Solo honestidad. Solo presencia. Creció en una familia sin dinero, en un barrio donde el lujo era un concepto abstracto que existía en las películas pero no en las calles donde él jugaba de niño. Aprendió a trabajar antes de aprender a leer bien. Y sin embargo, nunca lo escuché quejarse. Nunca lo escuché decir que la vida le debía algo. Tenía una filosofía que yo tardé años en entender del todo, pero que con el tiempo se convirtió en la base de todo lo que soy. Me decía, Joaquín, el mundo siempre va a intentar decirte cuánto vales. Tu trabajo es no escucharlo. Porque el único que sabe lo que vales eres tú. Y si tú lo sabes de verdad, ninguna palabra ajena puede quitártelo. Yo escuchaba esas palabras de niño y asentía porque era mi padre y uno asiente cuando su padre habla. Pero no las entendía. No del todo. Las entendí mucho después, sentado en ese restaurante, con la risa de Jair todavía resonando en el aire y la tarjeta de mi padre entre mis dedos. Lo que nadie sabía, lo que yo mismo tardé en procesar completamente, era la dimensión real de lo que mi padre había construido a lo largo de su vida. Porque Alejandro era exactamente lo que parecía en la superficie, un hombre sencillo, de pocas palabras, que vivía sin ostentación y que nunca usó el dinero como una forma de identidad. Pero debajo de esa sencillez había algo que muy poca gente conocía. Algo que él había construido con una paciencia y una inteligencia que yo apenas empezaba a comprender cuando él ya estaba enfermo. Mi padre era socio silencioso de un grupo empresarial que operaba en varios países. No era el rostro visible. Nunca quiso serlo.
Él prefería las sombras, prefería construir sin que nadie lo viera construir, y esa discreción fue su mayor fortaleza porque mientras otros presumían y perdían, él acumulaba sin hacer ruido. Bienes raíces, participaciones en empresas de logística, contratos de largo plazo con distribuidoras internacionales. Todo estructurado de una manera tan ordenada y tan silenciosa que incluso yo, su propio hijo, no conocía el alcance completo hasta que los abogados me citaron 3 semanas después de su funeral. Recuerdo esa reunión como si fuera ayer. Una oficina fría, con ventanas grandes que daban a la ciudad, y 3 hombres con trajes oscuros que me miraban con una seriedad que al principio me incomodó. Me explicaron, con documentos y cifras y términos legales que yo iba asimilando uno a uno, que mi padre me había dejado el control total de sus participaciones, que el valor estimado de esos activos, en ese momento, superaba los $4 millones, y que había instrucciones específicas sobre cómo debía manejarse todo, instrucciones que mi padre había dejado por escrito con una claridad que solo podía venir de alguien que había pensado en ese momento durante mucho tiempo. Me quedé en silencio durante varios minutos después de que terminaron de hablar. Uno de los abogados me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero por dentro algo se estaba reorganizando. Como cuando mueves un mueble pesado que llevaba años en el mismo lugar y de repente el cuarto entero parece diferente. Lo primero que hice al salir de esa oficina fue llamar a Alexa. No para contarle todo, sino para escuchar su voz. Para ver si en ese momento, en ese día que me había cambiado la vida, ella podía ser la persona que yo necesitaba que fuera. Contestó al tercer timbre. Le dije que había tenido una reunión importante relacionada con la herencia de mi padre y que necesitaba hablar con ella. Hubo una pausa breve y luego me dijo que esa noche tenía una cena con su padre y que si podía ser mañana. Colgué el teléfono. Me senté en una banca de la calle, en medio de la ciudad, con $4 millones recién heredados y sin nadie con quien compartirlo. Tomé la decisión en ese momento. No de vengarme, no de demostrar nada, sino de guardar silencio. De seguir siendo el mismo Joaquín que todos creían conocer. De no cambiar nada visible en mi vida mientras organizaba todo por dentro, con calma, con la misma paciencia que mi padre me había enseñado. Contraté a un equipo de asesores financieros de confianza, personas que mi padre ya había trabajado con ellos durante años, y empecé a entender el alcance real de lo que había heredado. No solo en dinero, sino en conexiones, en influencia, en poder silencioso que operaba por debajo de la superficie de muchas cosas que yo veía todos los días sin saber que estaban relacionadas con mi familia. Y fue en ese proceso, revisando documentos y contratos y estructuras societarias, que encontré algo que me dejó sin respiración por un momento. Entre las empresas en las que mi padre tenía participación silenciosa, había una distribuidora de importación que operaba en la región. Una empresa mediana, con contratos sólidos, que dependía en buena parte de los acuerdos que mi padre había gestionado durante años a través de intermediarios. Una empresa que yo conocía de nombre porque su dueño la mencionaba en cada reunión familiar como si fuera su mayor logro personal. Era la empresa de Jair. Me quedé mirando ese documento durante mucho tiempo. Releí el nombre 3 veces. Luego busqué los detalles, los porcentajes, los contratos de suministro que sostenían una parte importante de la operación de esa empresa. Y entendí algo que cambió completamente la forma en que yo veía los últimos años de mi vida. Jair, el hombre que me había llamado perdedor frente a su familia, el hombre que había aplaudido cuando su hija anunció que quería divorciarse de mí, el hombre que nunca me había dado ni un gramo de respeto en casi 2 décadas, operaba su gran empresa de importación gracias, en parte, a contratos que existían porque mi padre los había gestionado. Mi padre, al que Jair nunca conoció. Mi padre, que trabajó toda su vida sin hacer ruido. Mi padre, que me enseñó que el dinero ganado con dignidad no necesita ser exhibido. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Pero no hice nada. Todavía no. Porque mi padre también me había enseñado otra cosa. Me había enseñado que el momento importa tanto como la acción. Que actuar demasiado pronto es tan malo como no actuar nunca. Y que hay una diferencia enorme entre reaccionar desde el dolor y responder desde la claridad. Así que seguí siendo Joaquín. El esposo invisible, el yerno que no era suficiente, el hombre que Jair miraba con condescendencia y Luis imitaba con burla y Hortensia toleraba con esa sonrisa suya perfectamente construida. Seguí sentándome en esas mesas familiares, seguí escuchando esos comentarios, seguí guardando cada cosa en ese lugar adentro donde uno guarda lo que todavía no es el momento de soltar. Y guardé la tarjeta. Esa tarjeta simple que mi padre me había dado el día antes de morir,
con su nombre y un número de contacto, y que me había dicho que usara solo cuando no hubiera nada más que perder. La guardé en el bolsillo del saco que planché 3 veces la noche del cumpleaños de Alexa. Porque esa noche, mientras me sentaba en esa mesa elegante rodeado de personas que me despreciaban, algo en mí supo que el momento estaba llegando. No lo busqué. No lo planeé exactamente así. Pero cuando Alexa se puso de pie y tomó su copa y me miró con esa frialdad que ya no intentaba disimular, cuando pronunció esas palabras frente a todos, cuando Jair aplaudió y dijo lo que dijo, algo en mí se asentó. Como una piedra que finalmente toca el fondo después de caer durante mucho tiempo. Ya no había nada más que perder. Y en ese bolsillo, esperando, estaba todo lo que necesitaba. Hay momentos en la vida que uno no olvida. No porque sean los más dramáticos. No porque sean los más ruidosos. Sino porque son los que te cambian por dentro de una manera que no tiene reversa. Los que te enseñan algo sobre ti mismo que preferirías no saber, pero que una vez que sabes, ya no puedes dejar de ver. Para mí, uno de esos momentos fue una tarde de marzo, 3 años después de casarme con Alexa, cuando llegué a casa antes del esperado y escuché una conversación que no estaba destinada para mis oídos. No fue un grito. No fue una pelea. Fue algo peor. Fue una conversación tranquila, casi susurrada, entre Alexa y su madre Hortensia, sentadas en la cocina con sus tazas de café como si fuera el momento más normal del mundo. Yo entré por la puerta trasera porque había olvidado unos documentos, y antes de que pudieran verme, escuché la voz de Hortensia con esa claridad que tienen las palabras cuando no están construidas para ser escuchadas por quien más duelen. Decía, hija, tú mereces a alguien que esté a tu nivel. Alguien que tenga visión. Joaquín es buen hombre, sí, nadie dice que no. Pero bueno no es suficiente. Bueno lo encuentra uno en cualquier lugar. Lo que tú necesitas es alguien que te lleve hacia arriba, no alguien a quien tú tengas que cargar. Hubo una pausa. Y luego la voz de Alexa, más baja, menos segura, mamá, no es tan simple. Y Hortensia respondió, sin dudar ni un segundo, claro que es simple, Alexa. Lo que pasa es que tú lo complicas porque tienes miedo de tomar decisiones difíciles. Pero algún día vas a tener que elegir entre la vida que tienes y la vida que mereces. Y ese día, espero que elijas bien. Me quedé paralizado en el pasillo durante lo que me parecieron varios minutos, aunque probablemente fueron solo segundos. Luego tomé mis documentos en silencio, salí por donde había entrado, y me senté en el carro sin arrancar durante un buen rato, mirando el volante, procesando lo que acababa de escuchar. No entré a reclamar. No llamé a Alexa para decirle lo que había oído. No confronté a Hortensia. Me lo guardé, como siempre. Pero algo cambió ese día. Algo muy pequeño, casi imperceptible, como una grieta que aparece en una pared y que al principio parece insignificante pero que con el tiempo, con la humedad y el peso, va creciendo lentamente hasta que un día la pared ya no puede sostenerse. Esa grieta empezó ahí, en ese pasillo, con esas palabras. Y los años que siguieron fueron como una colección cuidadosamente organizada de momentos diseñados, quizás sin intención explícita pero con un efecto acumulativo devastador, para recordarme que yo no encajaba en ese mundo. Que mi presencia era tolerada pero no celebrada. Que había una versión mejor de la vida de Alexa que no me incluía a mí. La Navidad del 5º año de matrimonio fue especialmente memorable. Jair había organizado la cena en su casa, como siempre, porque Jair organizaba todo en su casa como una manera de recordar a todos quien mandaba. La mesa era grande, bien puesta, con esos centros de flores que Hortensia encargaba siempre al mismo lugar y que costaban más de lo que yo gastaba en una semana de comida. Había invitados que yo no conocía, amigos del círculo de Jair, hombres de traje y mujeres con joyas que hablaban de viajes a lugares que yo no había visitado y de negocios que manejaban cifras que sonaban a otro idioma. Me senté en mi lugar, que siempre era estratégicamente el más alejado de Jair, como si la disposición de los asientos en esa mesa fuera también una declaración de jerarquías, y durante la primera hora de la cena no participé en ninguna conversación porque nadie me incluyó en ninguna. Escuché, observé, comí en silencio mientras a mi alrededor el mundo de Jair giraba sobre su propio eje, brillante y ruidoso y completamente indiferente a mi existencia. Fue Luis quien decidió que el silencio de Joaquín era demasiado conveniente para desperdiciarlo. Se inclinó hacia mí con esa sonrisa suya, la que usaba cuando quería hacer daño pero con estilo, y me preguntó en voz suficientemente alta para que los más cercanos pudieran escuchar, «Oye Joaquín, ¿y cómo va ese negocio tuyo? ¿Ya lograste ese gran contrato que mencionabas el año pasado?» El año pasado yo no había mencionado ningún contrato. Él lo sabía, pero la pregunta no era una pregunta real.
Era una trampa con forma de pregunta. Si yo decía que sí, él encontraría la manera de minimizarlo. Si decía que no, confirmaría exactamente la imagen que todos tenían de mí. Le respondí con calma, va bien, gracias. Siguiendo adelante, Luis asintió exageradamente, como quien escucha algo profundo, y dijo, qué bueno, qué bueno. La constancia es importante. No todos podemos estar en las grandes ligas, pero lo importante es no rendirse, ¿verdad? Algunos de los invitados sonrieron. Hortensia tomó un sorbo de su vino. Jair ni siquiera me miró. Alexa, sentada frente a mí, bajó los ojos hacia su plato. Esa fue la imagen que me quedó de esa noche. No la risa de Luis. No el comentario de Luis. Sino los ojos de Alexa bajando hacia su plato. Porque en ese gesto estaba todo. En ese gesto estaba la respuesta a la pregunta que yo llevaba años haciéndome sin atreverme a formularla del todo. El 8º año de matrimonio fue el año en que las cosas empezaron a deteriorarse de una manera que ya no podía ignorarse. Alexa pasaba más tiempo en la empresa de su padre que en nuestra casa. Llegaba tarde, cansada, con una energía diferente, una energía que claramente no venía de estar con personas que la agotaran sino de estar en un mundo que la estimulaba y en el que yo no tenía lugar. Las conversaciones entre nosotros se volvieron logísticas. ¿Quién pagaba qué? ¿Quién llegaba a qué hora? ¿Quién había llamado a quién? El amor, si es que todavía existía en alguna forma reconocible, se había convertido en una especie de rutina administrativa que ninguno de los dos cuestionaba en voz alta porque cuestionarla hubiera significado tener que hacer algo al respecto. Un jueves por la noche, mientras yo revisaba documentos de trabajo en el escritorio de la casa, Alexa entró al cuarto y se quedó parada en la puerta un momento antes de hablar. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que su padre estaba pensando en expandir la empresa a un mercado nuevo y que eso iba a requerir mucha dedicación de su parte durante los próximos meses. Que esperaba que yo lo entendiera. Le dije que sí, que lo entendía. Ella asintió, dio media vuelta y salió del cuarto. No me preguntó cómo estaba yo. No me preguntó cómo iba mi trabajo. No se sentó a mi lado ni un momento. Entró, entregó su información, y salió. Como quien deja una nota en el refrigerador. Esa noche, cuando ella ya dormía, saqué la tarjeta de mi padre del cajón y la sostuve entre mis dedos en la oscuridad. Era un objeto simple. Cartón grueso, bordes un poco desgastados por el tiempo, el nombre de mi padre impreso con una tipografía discreta y un número de teléfono debajo. Nada más. Sin cargo. Sin título. Solo el nombre. Como si el nombre solo fuera suficiente para quien necesitara entender. Y en ese momento, sosteniéndola en la oscuridad mientras Alexa dormía a mi lado sin saber nada de lo que yo cargaba, pensé en mi padre. Pensé en sus manos trabajadas, en su voz tranquila, en la manera en que siempre supo exactamente cuánto decir y cuánto callar. Pensé en esa última conversación que tuvimos en el hospital, cuando él ya sabía que no le quedaba mucho tiempo y yo todavía no quería aceptarlo. Me tomó la mano, me miró con esos ojos cansados pero completamente lúcidos, y me dijo algo que en ese momento me pareció críptico pero que esa noche en la oscuridad empezaba a tener una forma mucho más clara. Me dijo, hay personas que van a subestimarte toda la vida, Joaquín. Y está bien. Déjalos. Porque el día que descubran quién eres realmente, el contraste va a ser tan grande que ninguna palabra va a ser suficiente para describir lo que van a sentir. Ese día, tú no necesitas decir nada. Solo estar ahí, tranquilo, y dejar que la verdad hable sola. Lo guardé todo esa noche. La tarjeta, las palabras, la imagen de Alexa dándome la espalda mientras dormía, el comentario de Luis en aquella cena de Navidad, la voz de Hortensia en ese pasillo, el aplauso de Jair que todavía no había sucedido pero que yo, sin saberlo conscientemente, ya podía presentir. Lo guardé todo, y seguí esperando el momento en que ya no hubiera nada más que perder. Ese momento llegó en forma de una cena de cumpleaños, una mesa elegante, velas encendidas, y una copa de vino levantada por la mano de la mujer con quien había compartido casi 2 décadas de mi vida. Pero eso todavía no había llegado. Todavía faltaban cosas por pasar. Todavía faltaban heridas que no sabía que iba a recibir. Todavía faltaba el momento más oscuro de todos, el que casi me hace reaccionar antes de tiempo, el que puso a prueba cada gramo de paciencia que mi padre me había enseñado. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que yo imaginaba. Hay una diferencia entre saber que algo se está terminando y aceptarlo. Yo sabía. Llevaba tiempo sabiendo. Lo veía en cada conversación corta,
En cada noche en que Alexa llegaba tarde y yo ya estaba durmiendo o fingiendo dormir porque era más fácil que hablar. Lo veía en la manera en que ella ya no me buscaba para contarme cosas, esas cosas pequeñas del día que son las que en realidad sostienen un matrimonio, las que nadie menciona cuando habla de amor pero que son el tejido real de vivir junto a alguien. Ya no había eso. Hacía mucho que no había eso. Lo que quedaba era una estructura vacía. Una forma sin contenido. Dos personas compartiendo un espacio que cada vez se sentía más como una sala de espera que como un hogar. Pero saberlo y aceptarlo son cosas distintas. Y yo seguía sin aceptarlo del todo porque aceptarlo significaba también aceptar todo lo demás. Significaba aceptar que los años que había invertido, la paciencia que había practicado, la lealtad que había mantenido incluso cuando nadie la reconocía, habían construido algo que ahora se estaba derrumbando sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Y eso dolía de una manera que no tiene nombre exacto. No era rabia. No era tristeza pura. Era algo más parecido al agotamiento profundo de quien ha estado sosteniendo un peso demasiado tiempo y de repente ya no recuerda cómo es no cargarlo. El detonante real, el momento que marcó el inicio del final de una manera que ya no pude ignorar, ocurrió un viernes por la noche, 4 meses antes de la cena del cumpleaños de Alexa. Yo había llegado a casa después de un día largo, con una noticia que quería compartir. Habíamos cerrado el contrato más grande en la historia de mi empresa. Un proyecto de construcción industrial con una compañía que llevaba meses en negociación y que finalmente había firmado esa tarde. Era un contrato de $800,000. El resultado de años de trabajo, de credibilidad construida ladrillo a ladrillo, de madrugar y de no rendirse y de hacer las cosas bien aunque nadie estuviera mirando. Entré a la casa con esa energía que uno tiene cuando algo importante finalmente sucede. Alexa estaba en la sala, con su teléfono en la mano, respondiendo mensajes. Le dije que tenía una noticia. Me miró un segundo, luego volvió a mirar el teléfono, y dijo, cuéntame. Sin soltar el teléfono. Sin voltearse del todo. Sin apagar la pantalla. Le conté. Le expliqué el contrato, lo que significaba, el tiempo que habíamos invertido para llegar ahí. Hablé durante quizás 3 minutos. Cuando terminé, ella levantó la vista del teléfono, asintió una vez, y dijo, «Qué bien, Joaquín. Me alegra». Y luego me preguntó si yo había visto dónde había dejado ella sus llaves del carro. Eso fue todo. Me quedé parado en el centro de la sala durante un momento que se sintió eterno. Luego fui a la cocina, serví un vaso de agua, y me lo tomé despacio, mirando por la ventana hacia la calle oscura, pensando en todo el tiempo que había esperado poder compartir algo así con alguien. Con ella. Y pensando en lo que acababa de recibir a cambio. Esa noche no dormí bien. Y a la mañana siguiente, cuando Alexa se fue temprano a casa de su padre sin decirme a dónde iba, me quedé solo en esa casa grande y silenciosa y por primera vez en mucho tiempo me permití pensar con honestidad en lo que estaba viviendo. No con rabia. No con dramatismo. Con esa claridad fría que a veces llega cuando uno está suficientemente cansado como para dejar de engañarse. Y lo que vi no fue bonito. Vi a un hombre que había dado todo lo que tenía durante casi 2 décadas a una familia que nunca lo había recibido. Vi a un hombre que había callado cuando debió hablar, que había aguantado cuando debió poner límites, que había confundido la paciencia con la resignación y la lealtad con la sumisión. Vi a un hombre que se había acostumbrado tanto a ser invisible que casi había empezado a creer que era lo que merecía. Y en ese momento, sentado en el silencio de esa casa, tomé una decisión. No de irme. No todavía. Sino de dejar de disminuirme. De dejar de encogerme para caber en los espacios que otros me asignaban. De empezar a ocupar el lugar que me correspondía, aunque por el momento ese proceso fuera completamente invisible para todos los demás. Llamé a Pablo, uno de los asesores legales que había trabajado con mi padre durante años, un hombre serio y discreto que conocía cada detalle de la herencia y de las estructuras empresariales que yo había heredado. Le dije que era momento de empezar a mover algunas cosas. No todo. No de golpe. Pero sí comenzar a posicionar los activos de una manera que reflejara el control real que yo tenía sobre ellos. Pablo escuchó en silencio, como siempre, y luego dijo, ya era tiempo, Joaquín. Tu padre hubiera estado de acuerdo. Durante los 3 meses siguientes trabajé con Pablo y con el equipo de asesores en silencio absoluto. Nadie en mi vida cotidiana supo nada. Alexa no supo nada. Jair no supo nada. Luis no supo nada. Yo seguía siendo el mismo Joaquín de siempre en la superficie. Seguía llegando a las reuniones familiares cuando era inevitable. Seguía sentándome en ese lugar alejado de la mesa.
Seguía escuchando los comentarios de Luis con la misma expresión neutral que había perfeccionado con los años. Seguía viendo a Hortensia sonreír con esa sonrisa suya. Seguía viendo a Jair ocupar cada cuarto como si le perteneciera. Pero por dentro, todo estaba cambiando. Y entonces llegó el anuncio de la cena de cumpleaños de Alexa. Ella me lo dijo una semana antes, casi de pasada, mientras buscaba algo en el armario. Me dijo que su padre había reservado un restaurante para celebrar su cumpleaños el viernes siguiente, que iba a ser una cena familiar, que esperaba que yo pudiera ir. No como una invitación real, más como una notificación, como cuando te avisan de una reunión obligatoria en el trabajo que nadie quiere tener pero que tiene que ocurrir. Le dije que ahí estaría. Esa semana fue extraña. Había algo en el ambiente de la casa que yo no lograba identificar del todo, pero que sentía como esa presión que se acumula antes de una tormenta. Alexa estaba más distante que de costumbre, pero también más nerviosa. Tenía conversaciones en voz baja con su teléfono que cortaba cuando yo entraba al cuarto. Una noche le escuché hablar con su madre, y aunque no pude distinguir las palabras, el tono era de alguien que está coordinando algo, no de alguien que está simplemente conversando. Debía haber prestado más atención. Debía haber leído esas señales con más cuidado. Pero creo que una parte de mí no quería leerlas porque leerlas hubiera significado prepararme para algo que todavía esperaba, en algún rincón irracional de mi interior, que no fuera a ocurrir. El viernes llegó con una normalidad que en retrospectiva me parece casi cruel. El día fue ordinario. Trabajé hasta las 5 de la tarde, llegué a casa, me bañé, planchó el traje 3 veces porque tenía un nerviosismo que no sabía exactamente a qué atribuirle, y antes de salir me detuve frente al espejo del cuarto un momento. Me miré. 48 años. Un hombre que había construido más de lo que nadie en esa cena imaginaría jamás. Un hombre que había aprendido a cargar cosas pesadas sin que se notara en la cara. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué la tarjeta de mi padre. La sostuve un momento. La miré. El nombre de mi padre. El número de contacto. Esas pocas líneas que contenían más historia de la que cualquiera en ese restaurante podría imaginar. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo interior del saco. No sé exactamente por qué la llevé esa noche. O quizás sí lo sé, pero en ese momento no me lo admitía del todo. Creo que una parte de mí ya sabía que algo iba a romperse esa noche. Que había llegado a ese punto que mi padre había descrito con tanta claridad en sus últimas palabras. Ese punto donde ya no hay nada más que perder porque lo que había que perder ya se ha ido perdiendo poco a poco durante tanto tiempo que la pérdida final es casi un alivio. El restaurante era elegante. El tipo de lugar que Jair elegía siempre para recordar a todos que él podía elegir ese tipo de lugares. Manteles blancos, velas en el centro de cada mesa, una carta de vinos que probablemente costaba más que mi primer carro. Llegué puntual, como siempre. Jair ya estaba ahí, por supuesto, instalado en la cabecera de la mesa como si fuera su trono personal, con un traje oscuro y esa postura suya de hombre que nunca duda de nada. Hortensia a su lado, perfectamente arreglada, con esa sonrisa lista para ser usada según la ocasión lo requiriera. Luis frente a ellos, con su copa de vino ya en la mano, aunque la cena apenas empezaba. Había otras personas. Amigos de Alexa que yo conocía superficialmente. Una pareja que era cercana a la familia de Jair. Una mujer mayor que era tía de Alexa por parte de Hortensia. En total éramos 12 personas alrededor de esa mesa larga. Me senté en el lugar que me había sido asignado, que estaba, como siempre, en el extremo más alejado de Jair. Saludé a quienes tenía cerca. Pedí agua. Abrí el menú sin verlo realmente porque mi mente estaba en otro lugar, procesando esa tensión que seguía sin poder identificar del todo, pero que ahora era tan densa que casi podía tocarse. Alexa llegó 10 minutos después. Entró con una seguridad que no le había visto en mucho tiempo. Saludó a todos, besó a su madre, abrazó a su padre, le revolvió el pelo a Luis con ese gesto de hermana mayor que tenía con él. Llegó a mi lado, me dio un beso en la mejilla que fue más una formalidad que un gesto de afecto, y se sentó a mi derecha. Durante la primera media hora todo fue relativamente normal. Conversaciones cruzadas, pedidos al mesero, el ruido de cubiertos y risas y el fondo de música suave que el restaurante usaba para llenar los silencios. Jair habló de negocios. Luis habló de un viaje que estaba planeando. Hortensia preguntó por los hijos de la pareja de amigos con esa cortesía suya milimétrica. Yo participé poco. Respondí cuando me preguntaron algo. Sonreí cuando correspondía. Bebí agua despacio. Y en algún momento, mientras observaba esa mesa,
esa gente, esas caras que habían sido parte de mi vida durante casi 20 años, sentí algo que no esperaba sentir. No rabia, no tristeza, claridad. Una claridad extraña y completa, como cuando el cielo se despeja de repente después de días nublados y la luz llega de golpe y todo se ve con una nitidez que casi duele. Vi exactamente lo que era esa mesa. Vi exactamente lo que era ese matrimonio. Vi exactamente quiénes eran esas personas y quién era yo entre ellas. Y por primera vez en muchos años, no me encogí frente a lo que vi. Fue en ese momento que Alexa se puso de pie. Tomó su copa de vino con esa elegancia que su madre le había enseñado. Me miró. Y abrió la boca. Hay palabras que cambian el aire de un cuarto cuando se pronuncian. No porque sean las más elaboradas ni las más inteligentes, sino porque llevan dentro algo que todos los presentes reconocen instantáneamente, aunque nadie lo haya dicho antes en voz alta. Son palabras que cortan, que dividen el tiempo en un antes y un después tan claros que uno podría señalar el segundo exacto en que el mundo dejó de ser como era y empezó a ser algo diferente. Alexa tomó su copa, me miró directamente a los ojos, y dijo: Joaquín, quiero el divorcio. El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda el cerebro humano en procesar algo que no esperaba. 2 segundos. Quizás 3. Un silencio denso, casi físico, que llenó cada rincón de esa mesa elegante con su peso. Y luego explotó Jair. No en rabia. Eso hubiera sido más fácil de soportar. Explotó en algo mucho peor. Explotó en alegría. Empezó a aplaudir. Lenta, deliberadamente, con las 2 palmas abiertas golpeando una contra la otra en ese ritmo pausado que usan las personas cuando quieren que el aplauso diga más que las palabras. Se puso de pie, lo cual no era necesario para aplaudir, pero él necesitaba estar de pie porque de pie ocupaba más espacio y más espacio significaba más poder en su lógica de siempre. Y con esa voz grave suya que usaba cuando quería que todos escucharan, dijo: Finalmente te libraste de ese perdedor. No hubo pausa dramática. No hubo momento de duda colectiva. La mesa reaccionó como si hubiera estado esperando esa señal. Luis soltó una carcajada abierta, esa carcajada suya que siempre tenía algo de infantil y algo de cruel al mismo tiempo, y golpeó la mesa con la palma como si fuera el mejor chiste que había escuchado en años. Hortensia no rió exactamente. Hortensia hizo algo más sofisticado. Hortensia sonrió con los labios cerrados y bajó la cabeza levemente, como una reina que asiente ante una decisión correcta que ya esperaba desde hace tiempo. Los amigos de la familia, esa pareja que yo conocía superficialmente, intercambiaron una mirada y luego miraron hacia otro lado con esa incomodidad de quien presencia algo que no sabe cómo manejar pero tampoco va a interrumpir. Las amigas de Alexa se miraron entre ellas. Una de ellas, la que estaba sentada más cerca de mí, bajó los ojos hacia su plato. Fue el único gesto que en toda esa mesa esa noche se pareció remotamente a la decencia. Yo no me moví. Estaba sentado en mi lugar, con las manos sobre la mesa, completamente quieto. No porque estuviera paralizado por el shock, sino porque en ese momento, en ese segundo exacto en que Jair aplaudía y Luis reía y Hortensia sonreía y Alexa permanecía de pie con su copa todavía en la mano mirándome como si esperara algún tipo de reacción que le confirmara que había tomado el control de la situación, algo en mí estaba más tranquilo que en cualquier otro momento de los últimos años. Era como si todo ese tiempo de espera, toda esa paciencia acumulada, todo ese peso que había cargado en silencio hubiera encontrado de repente su propósito. Como si el universo, o lo que sea que organiza estas cosas, hubiera estado esperando exactamente este momento para decirme: ya. Es ahora. Jair siguió hablando. Ahora se dirigía a la mesa en general, no solo a mí, porque para el yo ya había dejado de existir en ese momento y lo que quedaba era el escenario, su público, su momento. Decía cosas sobre Alexa, sobre lo orgulloso que estaba, sobre lo mucho que ella merecía y lo poco que yo había podido darle. Usó la palabra potencial. Dijo que Alexa finalmente iba a poder desarrollar su potencial sin el peso de alguien que la limitaba. Lo dijo así, sin bajar la voz, sin ninguna consideración de que yo estaba sentado a 3 metros de él escuchando cada sílaba. Luis añadió algo sobre que ya era hora. Hortensia dijo, con esa voz suya perfectamente modulada, que esperaba que todo se manejara con madurez y discreción. Como si la discreción fuera algo que le importara cuando fue su marido quien acababa de aplaudir un divorcio en un restaurante lleno de gente. Alexa seguía de pie. Había algo en su postura que yo leía con la claridad que dan los años de conocer a alguien. No era seguridad pura lo que irradiaba. Era la seguridad prestada de quien actúa respaldada por otros.
Era la postura de alguien que ha ensayado este momento, que ha hablado de él con personas que la han animado, que llega a él convencida de que va a ocurrir exactamente como lo imaginó. Y por un momento, solo por un momento, vi en sus ojos algo que podría haber sido duda. Un destello brevísimo. Quizás porque mi reacción no era la que esperaba. Quizás porque el silencio quieto de un hombre que no se derrumba es más desconcertante que los gritos de uno que sí lo hace. Pero ese destello desapareció rápido. Y Alexa se sentó. La cena continuó. O intentó continuar. Jair pidió que le trajeran champán porque según él había algo que celebrar, y lo dijo exactamente así, sin eufemismos, con esa brutalidad elegante que era su marca personal. El mesero llegó con la botella, sirvió las copas, y Jair levantó la suya y brindó por su hija y por su futuro. Casi todos levantaron sus copas. Luis lo hizo con entusiasmo. Hortensia lo hizo con su sonrisa. La pareja de amigos lo hizo con esa incomodidad de quien no sabe decir que no en público. Yo no levanté mi copa. No lo hice de manera dramática. No puse la copa boca abajo ni hice ningún gesto teatral. Simplemente no la levanté. Me quedé con las manos sobre la mesa, mirando el centro de la misma, y dejé que el brindis ocurriera a mi alrededor como una tormenta que pasa pero no te toca. Jair me miró. Por primera vez en toda la noche me miró directamente, con esa ceja levantada suya que usaba para comunicar desprecio sin tener que articularlo. Esperaba algo. Una reacción. Un quiebre. Un hombre que se levanta furioso o que se levanta llorando o que dice algo que luego pueda ser usado en su contra. Cualquier cosa que confirmara la imagen que él tenía de mí. El perdedor. El hombre que no estaba a la altura. El error de su hija. No le di nada de eso. Lo miré. Solo eso. Lo miré con una calma que evidentemente no esperaba porque por un segundo, solo uno, vi algo cruzar por su cara que no era el desprecio de siempre. Era algo más parecido a la incomodidad. A ese momento en que uno tira una piedra esperando escuchar el sonido del impacto y en cambio escucha silencio. Luego bajé la vista, metí la mano al bolsillo interior del saco y saqué la tarjeta. Era exactamente lo que parecía desde fuera. Un rectángulo pequeño de cartón grueso, con los bordes levemente desgastados por el tiempo y por los años de vivir en cajones y bolsillos. Sin imagen. Sin diseño elaborado. Solo el nombre de mi padre impreso en una tipografía discreta y un número de teléfono debajo. Nada más. La sostuve entre mis dedos un momento. No la mostré. No la agité frente a nadie. No hice ningún comentario. Simplemente la miré un segundo, como uno mira algo que conoce muy bien y que sabe exactamente lo que vale, y luego levanté la vista buscando al mesero. Él estaba cerca, a unos pasos de la mesa, con esa postura atenta que tienen los meseros de los restaurantes elegantes, siempre disponibles pero nunca intrusivos. Era un hombre joven, bien presentado, con la chaqueta del uniforme perfectamente abotonada. Lo llamé con un gesto suave. Se acercó de inmediato. Le extendí la tarjeta. Él la tomó con naturalidad, con la misma expresión profesional con que uno toma cualquier cosa que le entrega a un cliente en un restaurante. Pero luego la miró. Y algo cambió. No fue un cambio dramático al principio. Fue sutil. El tipo de cambio que uno nota solo si está prestando atención, y yo estaba prestando una atención absoluta a cada milímetro de lo que ocurría en ese momento. Vi cómo sus ojos leían el nombre en la tarjeta. Vi cómo algo se reorganizaba en su expresión. Vi cómo el color de su cara hacía ese viaje extraño desde lo normal hasta algo que no era exactamente palidez pero que se le acercaba peligrosamente. Sus manos, que habían tomado la tarjeta con la fluidez automática de alguien acostumbrado a recibir cosas, se quedaron ligeramente quietas. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Levantó la vista hacia mí. Me miró con una expresión que yo no supe clasificar del todo en ese momento, pero que contenía algo muy específico. No era confusión. Era reconocimiento. Era la cara de alguien que acaba de entender algo que cambia completamente el contexto de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y en voz muy baja, casi un susurro, dijo: ¿Usted es el hijo de don Alejandro? No respondí de inmediato. Lo miré un momento. Y luego asentí. Una sola vez. Despacio. El mesero cerró los dedos alrededor de la tarjeta, se irguió levemente, y dijo con una voz que había cambiado de registro de una manera que no pasó completamente desapercibida para quienes estaban más cerca de nosotros. Un momento, señor. Por favor. Y se alejó de la mesa con una rapidez discreta pero evidente, en dirección al fondo del restaurante, donde estaban las oficinas. Luis fue el primero en notar algo.
Me miró con esa sonrisa suya ligeramente suspendida, como cuando uno cuenta un chiste y el remate no llega en el momento esperado. Preguntó, con ese tono suyo mitad curioso mitad burlón, ¿qué fue eso? No le respondí. Hortensia frunció levemente el ceño, apenas perceptiblemente, y luego volvió a componer su expresión neutral. Jair tomó un sorbo de su champán y no dijo nada, pero lo vi mirando hacia el fondo del restaurante con esa mirada suya de hombre acostumbrado a leer situaciones. Alexa me miraba. Por primera vez en toda la noche me miraba de una manera que no era frialdad ni distancia ni esa indiferencia estudiada que había traído a la cena como accesorio. Me miraba con algo que se parecía a la pregunta, como si de repente hubiera algo en mí que no reconocía, como si el hombre sentado a su lado no fuera exactamente el hombre que ella creía conocer. Y en ese momento, en ese silencio que empezaba a instalarse alrededor de la mesa mientras todos esperaban sin saber exactamente qué esperaban, yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí el peso exacto de cada año de silencio, de cada comentario guardado, de cada cena soportada, de cada madrugada sosteniendo esa tarjeta en la oscuridad esperando el momento que mi padre me había dicho que llegaría. Sentí todo eso junto, como una ola que sube despacio pero que cuando llega lo cubre todo. Y esperé, con una calma que ninguno de ellos entendía todavía. Con una calma que en unos minutos iban a empezar a entender. El tiempo tiene una manera extraña de comportarse en los momentos que importan. Se estira. Se vuelve denso. Cada segundo adquiere un peso específico que en circunstancias normales no tendría. Y en esa mesa, mientras el mesero desaparecía hacia el fondo del restaurante con la tarjeta de mi padre entre los dedos, el tiempo hizo exactamente eso. Se estiró. Y cada persona alrededor de esa mesa lo sintió de una manera diferente, aunque ninguna lo hubiera podido nombrar todavía. Luis fue el primero en intentar romper esa tensión que empezaba a instalarse como niebla entre los platos y las copas. Lo hizo como siempre lo hacía, con humor que no era humor sino una herramienta para reposicionarse cuando algo lo incomodaba. Se reclinó en su silla, tomó su copa, y dijo con ese tono suyo de quien controla la narrativa, ¿qué pasó, Joaquín? ¿Dejaste propina en la tarjeta? Y soltó una carcajada breve, esperando que alguien se le uniera. Nadie lo hizo. No porque todos hubieran de repente encontrado la conciencia, sino porque había algo en el ambiente que no cuadraba del todo y que impedía que la risa fluyera con la misma naturalidad de antes. Era algo sutil pero presente, como cuando uno entra a un cuarto y siente que algo ha cambiado sin poder identificar exactamente qué. Yo no respondí a Luis. Lo miré un momento con la misma expresión neutral que había mantenido toda la noche y luego volví a mirar hacia el fondo del restaurante. Ese gesto, tan simple, tan desprovisto de agresión, lo incomodó más que cualquier respuesta que yo hubiera podido darle. Porque Luis estaba construido para provocar reacciones. Sin reacción, su provocación no tenía donde aterrizar y se quedaba flotando en el aire, haciendo que él mismo se viera más pequeño. Jair observaba. Lo vi con el rabillo del ojo. Había dejado su copa sobre la mesa y tenía esa postura de hombre que está calculando algo. Jair era arrogante pero no era estúpido. Había construido una empresa, había navegado negociaciones, había leído personas durante décadas. Y algo en su instinto de hombre de negocios le estaba enviando una señal que su orgullo todavía no le permitía procesar completamente. La señal de que algo en esta situación no era lo que parecía. Hortensia, fiel a su estilo, mantuvo la compostura perfecta. Pero vi que sus ojos viajaban también hacia el fondo del restaurante, hacia donde había desaparecido el mesero, con una frecuencia que no correspondía a simple curiosidad casual. Alexa estaba quieta a mi derecha. Había tomado su copa pero no bebía. La sostenía con una mano que, si yo no la hubiera conocido tan bien durante tantos años, hubiera parecido completamente relajada. Pero yo la conocía. Y vi que los dedos alrededor del cristal estaban ligeramente más tensos de lo normal. Algo en ella también estaba recalibrando, aunque todavía no sabía exactamente qué estaba recalibrando ni por qué. Pasaron varios minutos. La conversación en la mesa intentó retomar su curso normal. La pareja de amigos empezó a hablar de algo relacionado con un viaje. La tía de Alexa le preguntó a Hortensia algo sobre una receta. Luis hizo un comentario sobre el vino. Pero todo sonaba hueco. Todo sonaba como el ruido que hace la gente cuando está llenando un silencio que no sabe manejar. Las palabras estaban ahí, pero la atención de todos, de cada persona alrededor de esa mesa, estaba en otro lugar. Estaba siguiendo al mesero que no volvía.
Estaba en esa tarjeta pequeña de cartón que nadie había podido ver bien, pero que claramente había producido un efecto que nadie esperaba. Yo permanecía en silencio. No un silencio incómodo. No el silencio de alguien que no tiene nada que decir, sino el silencio de alguien que tiene tanto que decir que ha elegido, con plena conciencia, no decir nada todavía. Hay una diferencia enorme entre esos dos silencios y cualquiera que haya estado en presencia de ambos sabe reconocerlos. Los que estaban en esa mesa empezaban a reconocerlo también, aunque les costara admitírselo. Luis intentó otra vez. Esta vez con un ángulo diferente, más directo, porque la incomodidad lo estaba empujando hacia la agresión que era su zona de confort. Me preguntó, con menos disfraz que antes, ¿en serio, qué fue lo que le diste al mesero? No vas a hacer una escena, ¿verdad, Joaquín? Porque sería un poco patético, la verdad. Lo miré. Tomé un sorbo de agua despacio. Y le dije, con una voz completamente tranquila, sin una pizca de tensión en cada sílaba, no te preocupes, Luis. Todo está bajo control. Fue una respuesta simple, pero produjo un efecto que yo no había calculado del todo. Porque el problema con esa frase, dicha de esa manera, con esa calma, en ese contexto, era que no sonaba a la respuesta de alguien que estaba siendo aplastado. Sonaba exactamente a lo que decía. Sonaba a alguien que tenía el control. Y eso, viniendo de mí, del yerno perdedor, del hombre que Jair acababa de describir públicamente como alguien de quien su hija finalmente se había librado, no encajaba en ningún esquema que alguno de ellos tuviera disponible para interpretar la situación. Jair carraspeó. Fue un sonido pequeño, casi imperceptible, pero yo le escuché porque estaba escuchando todo. Y en ese carraspeo había algo que en todos los años que lo conocía nunca había escuchado en él. Algo que se parecía, apenas, a la incertidumbre. Y entonces volvió el mesero. No venía solo. Venía acompañado de un hombre mayor, de unos 60 años, bien vestido, con el porte de alguien que tiene autoridad en ese espacio. El gerente del restaurante, entendí inmediatamente. Un hombre de cabello gris, traje oscuro, que caminaba con esa pisada firme de quien está acostumbrado a manejar situaciones, pero que en este momento tenía en la cara una expresión que mezclaba respeto con algo que solo podía describirse como urgencia contenida. Se acercaron a mi lado de la mesa. El gerente llegó hasta mí, se inclinó levemente, y me habló en voz baja, pero no tan baja como para que los más cercanos no pudieran escuchar si prestaban atención. Y en esa mesa, en ese momento, todos prestaban atención. Me dijo, señor Joaquín, disculpe la interrupción. Acabo de verificar la información. No sabíamos que usted vendría esta noche o lo hubiéramos atendido de otra manera desde el principio. Es un honor tenerlo aquí. Todo lo que necesite esta noche corre por cuenta de la casa, por supuesto. Y si hay algo más que podamos hacer para que su velada sea perfecta, estamos completamente a sus órdenes. Lo dijo con una naturalidad que solo tienen las personas que están acostumbradas a tratar con cierto tipo de clientes. Sin exageración teatral. Sin reverencias innecesarias. Con esa deferencia directa y específica que es más poderosa que cualquier ceremonia porque no necesita explicarse. Es reconocimiento puro. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. Fue un silencio que pensaba. Un silencio que calculaba. Un silencio que intentaba, con los datos disponibles, reconstruir una imagen que de repente no cuadraba con ningún mapa previo. Vi a Jair. Vi exactamente el momento en que algo en su cara se movió. No fue dramático. Fue casi microscópico. Fue ese instante en que un hombre que lleva décadas leyendo el mundo de una manera específica se encuentra con una información que no cabe en esa lectura y tiene que decidir, en fracciones de segundo, cómo reorganizarlo todo. Vi ese proceso ocurrir en tiempo real detrás de sus ojos. Y lo que emergió de ese proceso no era todavía el miedo completo. Era algo previo al miedo. Era la sospecha de que había cometido un error cuya magnitud todavía no podía medir. Hortensia había dejado de sonreír. No con un gesto dramático. Simplemente la sonrisa ya no estaba. Como cuando se apaga una pantalla. Estaba mirándome con una atención que nunca antes me había dedicado. La atención de alguien que está viendo por primera vez algo que siempre estuvo ahí pero que decidió no ver. Luis no dijo nada. Luis, que siempre tenía algo que decir, que siempre tenía un comentario listo, un tono burlón disponible, una manera de hacer que todo pareciera menos serio de lo que era, no dijo absolutamente nada. Estaba mirando al gerente. Luego me miraba a mí. Luego miraba la tarjeta que el mesero seguía sosteniendo con cuidado.
Y en su cara había algo que yo había esperado ver durante muchos años sin saber exactamente qué lo esperaba. Confusión. Confusión genuina y sin disfraz. Alexa me miraba directamente. Y en sus ojos había algo que no había visto en mucho tiempo. No era amor. No era arrepentimiento todavía. Era algo más primitivo que eso. Era la mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que no conocía tan bien como creía a la persona que tenía al lado. Que hay capas que nunca exploró. Que hay profundidad donde ella había decidido ver superficialidad. El gerente esperaba mi respuesta con esa paciencia profesional de quien sabe que el tiempo de las personas importantes es valioso. Le di las gracias con una inclinación breve de cabeza y le dije que lo tendría en cuenta. Él asintió, me miró un segundo más con esa expresión de reconocimiento que ya no tenía nada de ambigua, y se retiró con el mismo paso firme con que había llegado. El mesero se quedó un momento más cerca de mí. Me miró y dijo, muy quedo, casi solo para mí, su padre era un gran hombre, señor. Lo conocí hace años. Nunca lo olvidé. Y se alejó también. Esa frase cayó en el centro de la mesa como una piedra en agua quieta. Y las ondas empezaron a expandirse. Jair abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Por primera vez en todos los años que lo conocía, Jair no encontró las palabras de inmediato. Y ese silencio suyo, ese vacío donde siempre había habido una voz llena de certeza y de autoridad y de desprecio disfrazado de opinión, ese silencio fue la primera señal real de que algo había cambiado para siempre en esa mesa. Yo los miré a todos. A Jair. A Hortensia. A Luis. A Alexa. Los miré uno por uno, despacio, sin prisa, con esa calma que mi padre me había enseñado que era más poderosa que cualquier grito. Y luego tomé mi copa de agua, bebí despacio, y la dejé sobre la mesa con un sonido suave. Y esperé. Porque lo mejor todavía estaba por venir. Y esta vez, el que iba a hablar era yo. Hay un momento en la vida de ciertos hombres en que todo lo que fueron, todo lo que callaron, todo lo que construyeron en silencio mientras otros los miraban con desprecio, converge en un único punto. Un punto que no se puede planear con exactitud aunque uno lo haya intuido durante años. Un punto que simplemente llega, como llegan las cosas que tienen que llegar, con esa inevitabilidad tranquila que solo se reconoce cuando ya está ocurriendo. Ese momento había llegado. Y yo lo sentía en cada centímetro de ese restaurante elegante, en el silencio recalibrado de esa mesa, en los ojos de cada persona que me rodeaba tratando de reorganizar en tiempo real una imagen de mí que llevaban años construyendo con materiales equivocados. Jair fue el primero en intentar recuperar el terreno. Era predecible. Un hombre como él no podía tolerar el silencio propio durante demasiado tiempo porque el silencio propio era la única forma de derrota que no podía disfrazar de otra cosa. Se aclaró la garganta, se irguió levemente en su silla, y con una voz que intentaba recuperar su registro habitual de autoridad pero que tenía algo ligeramente diferente, algo que yo identificaba como el esfuerzo de quien está actuando una seguridad que ya no siente del todo, me preguntó, ¿qué fue todo eso, Joaquín? Lo miré. Dejé que la pregunta existiera en el aire unos segundos antes de responder. No para generar efecto dramático, sino porque tenía tantas cosas que decir que necesitaba elegir con cuidado por dónde empezar. Mi padre me había enseñado que las palabras importantes merecen el tiempo que les corresponde, que apresurarlas es desperdiciarlas. Finalmente hablé, y cuando lo hice con una voz tranquila, sin un gramo de temblor, sin la urgencia de quien necesita convencer a alguien de algo, con la solidez de quien simplemente está enunciando verdades que ya existían antes de ser dichas. Le dije, es una tarjeta, Jair. Una tarjeta que mi padre me dejó antes de morir. Con un nombre y un número de contacto. El nombre del hombre que durante 30 años fue socio silencioso de varias empresas en esta región. Entre ellas, una distribuidora de importación mediana que depende en buena parte de contratos que ese socio gestionó durante décadas a través de intermediarios. Contratos que ahora, desde hace algo más de un año, están bajo mi administración. No levanté la voz. No señalé a nadie. Solo hablé. El efecto fue como ver una estructura que uno creyó sólida empezar a mostrar sus fracturas desde adentro. No con ruido. Con esa silenciosa redistribución del peso que precede al derrumbe. Jair me miraba. Y por primera vez en casi 20 años de conocernos, Jair me miraba de verdad. No con el vistazo condescendiente de siempre. No con esa mirada de arriba abajo que usaba para recordarme mi lugar. Me miraba con los ojos de alguien que está recalculando una ecuación que creía resuelta y descubre que los números no dan lo que esperaba. Su voz, cuando volvió a hablar,
había perdido varios grados de temperatura. ¿De qué contratos estás hablando? Le respondí con calma, de los contratos de suministro con distribuidora Alben y con Grupo Mercantil del Norte, los que representan aproximadamente el 38% de tu volumen de operación anual. Los que llevan 12 años renovándose de manera automática gracias a acuerdos que mi padre estableció en su momento y que nadie en tu empresa supo nunca de dónde venían exactamente porque esa era la naturaleza del arreglo. Silencioso, discreto, como todo lo que mi padre hacía. El color en la cara de Jair hizo un viaje que yo seguí con atención. Empezó en su tono habitual, ese bronceado cuidado de hombre que cuida su apariencia, y fue transitando hacia algo más pálido, más apagado, con una velocidad que no correspondía a los segundos que estaban pasando sino a la magnitud de lo que estaba procesando. Hortensia había dejado de ser Hortensia. Quiero decir, había dejado de ser la versión pública de Hortensia, esa construcción perfecta de elegancia y control que ella había mantenido en cada reunión familiar durante décadas. Estaba sentada con la espalda todavía recta porque la postura era lo último que se le iba a ir, pero sus manos sobre la mesa ya no estaban en esa posición casual que uno adopta cuando todo está bajo control. Estaban quietas de una manera diferente. La quietud de quien se ha quedado sin guión. Luis estaba callado. Luis, que había llenado años de reuniones familiares con comentarios y burlas y ese humor suyo que usaba como escudo y como arma al mismo tiempo, estaba completamente callado. Me miraba con una expresión que yo tardé un momento en clasificar y que finalmente identifiqué como algo que nunca había visto en su cara dirigido hacia mí. Era una mezcla de incredulidad y de algo que se acercaba peligrosamente al miedo. No el miedo dramático de las películas. El miedo real. El que aparece cuando uno se da cuenta de que ha estado tratando con desprecio a algo que no entendía. Alexa tenía la copa en la mesa. Ya no la sostenía. Estaba mirándome con una intensidad que me resultaba extraña porque no era la intensidad del amor ni de la rabia ni de ninguna de las emociones que yo hubiera esperado en ese momento. Era la intensidad de alguien que está viendo a una persona por primera vez. No a un extraño. A alguien que creyó conocer y que ahora descubre que era mucho más que la imagen que se había construido de él. Y en esa intensidad había algo que dolía más de lo que yo esperaba que doliera. Porque era demasiado tarde para ese descubrimiento. Demasiado tarde para esa mirada. Jair intentó una vez más. Era un hombre que había pasado su vida recuperándose de golpes usando la velocidad de su respuesta como herramienta, y ese instinto no lo abandonaba fácilmente aunque las piernas ya no le respondieran con la misma firmeza de antes. Me dijo, con una voz que tenía la estructura de la autoridad pero ya no tenía su sustancia, eso no cambia nada de lo que ocurrió aquí esta noche. Mi hija tomó una decisión y la respeto. Lo demás son negocios y los negocios se manejan por otro lado. Lo miré durante un momento largo. Y luego le respondí, tienes razón, Jair. Los negocios se manejan por otro lado. Y te puedo asegurar que se van a manejar. Solo que a partir de ahora se van a manejar de manera diferente. Porque los contratos que mencioné no son automáticos eternamente. Son renovables. Y la renovación del ciclo actual vence en 4 meses. Eso también lo heredé de mi padre. El criterio para decidir con quién seguir haciendo negocios y con quién no. No le dije que iba a cancelarlos. No le dije que no iba a cancelarlos. Le dije la verdad. Que la decisión era mía. Y eso, en ese momento, en esa mesa, fue suficiente para producir un silencio que tenía una textura completamente diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. Era el silencio de una inversión completa de poder. Me volví hacia Alexa. Y aquí quiero ser honesto sobre lo que sentí en ese momento porque sería fácil describirlo como triunfo o como satisfacción y no sería completamente verdad. Lo que sentí fue tristeza. Una tristeza limpia, sin rabia, que venía de mirar a esa mujer con la que había compartido casi 2 décadas de mi vida y ver en su cara el reconocimiento tardío de algo que nunca había querido ver cuando todavía habría podido importar. Le hablé directamente, con la misma calma con que había hablado toda la noche. Le dije, Alexa, respeto tu decisión. Siempre la respeté desde el momento en que la dijiste, aunque la manera en que elegiste decirla dice más sobre dónde estamos que cualquier argumento que pudiéramos tener. Voy a cooperar con el proceso de divorcio de manera ordenada y justa. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos esta semana. Solo quiero que sepas una cosa, y te lo digo sin rencor, de verdad. Durante años intenté construir algo contigo que valiera la pena. No porque fuera perfecto, sino porque creía en nosotros. Dejé de creer hace tiempo. Pero nunca lo dije porque esperaba que tú también lo vieras.
Esa fue mi parte del error. Y la asumo. Alexa abrió la boca. La cerró. Vi que algo en su garganta se movía. Vi que había palabras que querían salir y que algo las detenía. No sé qué. Quizás el orgullo. Quizás la presencia de su familia. Quizás simplemente el peso de haber llegado demasiado tarde a un entendimiento que en otro momento hubiera cambiado todo. Luego me volví hacia Jair. Y le dije algo que había estado guardando durante casi 20 años, no con rabia, sino con la claridad de quien finalmente puede decir la verdad en voz alta porque ya no hay nada que proteger. Le dije, en todos los años que te conozco, nunca me diste la oportunidad de ser algo más que el error de tu hija. Decidiste quién era yo antes de conocerme y nunca te molestaste en revisar esa decisión. Eso es tuyo, Jair. Yo no puedo cambiarlo. Pero sí puedo decirte que el hombre que aplaudió esta noche, el hombre que llamó perdedor a su yerno frente a una mesa llena de gente, ese hombre va a tener que sentarse en los próximos meses con los representantes legales de los activos que heredé de mi padre y explicarles por qué debería seguir recibiendo un trato preferencial en la renovación de sus contratos. Y en esa reunión, Jair, yo no voy a estar. Pero mi nombre sí va a estar. Y esta vez va a estar en el lugar correcto. Me puse de pie, lentamente, sin urgencia. Tomé mi saco del respaldo de la silla, lo ajusté, y miré la mesa una última vez. A todos. A cada uno. Con esa mirada que no era venganza sino algo más parecido a la despedida de quien finalmente cierra una puerta que debió haber cerrado antes pero que cerrar en ese momento también tenía su dignidad. Y antes de dar el primer paso para irme, dije una última cosa. Para todos. Para nadie en particular. Para el aire de ese restaurante elegante con sus velas y sus manteles blancos y su champán de celebración que nadie había terminado de beber. Dije, mi padre me enseñó que el dinero ganado con dignidad no necesita ser exhibido. Esta noche no vine a exhibir nada. Vine a cerrar algo. Y ya está cerrado. Y caminé hacia la salida con el mismo paso tranquilo con que había entrado horas antes. Sin mirar atrás. Sin esperar reacción. Sin necesitar que nadie dijera nada más. Afuera, el aire de la noche era frío y limpio. Y yo respiré por primera vez en mucho tiempo como un hombre completamente libre. Esa noche manejé de regreso a casa sin música. Sin teléfono. Sin nada más que el sonido del motor y el silencio de las calles vacías y mis propios pensamientos acomodándose despacio en un orden nuevo, como muebles que uno reubica en un cuarto después de años en el mismo lugar y que de repente hacen que todo el espacio respire diferente. No sentí euforia. No sentí esa satisfacción explosiva que uno imagina que viene después de un momento así. Sentí algo más parecido a la quietud. A ese silencio interior que aparece cuando uno finalmente deja de cargar algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo y que ya no le pertenecía. Pensé en mi padre durante todo el camino. Pensé en sus manos. En su voz. En la manera en que siempre supo cuándo hablar y cuándo callarse. En esa filosofía suya que yo había heredado sin saber completamente que la estaba heredando, igual que había heredado sus activos, igual que había heredado su nombre, igual que había heredado esa capacidad de construir en silencio sin necesitar que nadie aplaudiera el proceso. Pensé en la última vez que lo vi consciente en ese hospital, con los ojos cansados pero completamente lúcidos, tomándome la mano con una fuerza que no correspondía a lo débil que estaba su cuerpo. Pensé en sus palabras. En todas sus palabras. Y por primera vez desde que murió, sentí que lo había entendido del todo. Que finalmente había llegado al fondo de lo que él intentaba decirme con cada cosa que me enseñó a lo largo de mi vida. Que el carácter no se demuestra cuando todo va bien. Se demuestra exactamente en los momentos en que todo se derrumba a tu alrededor y tú decides, con plena conciencia, no derrumbarte con ello. Llegué a casa. Entré. Encendí solo la luz de la cocina porque el resto de la casa podía seguir en penumbra por esa noche. Me serví un vaso de agua, me senté en la mesa de la cocina, y me quedé ahí un rato largo sin hacer nada más que existir en ese silencio que ahora era completamente mío. Sin la presencia de Alexa. Sin la sombra de Jair. Sin los comentarios de Luis ni la sonrisa calculada de Hortensia. Solo yo. En mi cocina. En mi casa. En mi vida. Y por primera vez en muchos años, esa vida me pareció suficiente. Los días que siguieron fueron ordenados y tranquilos de una manera que yo no había experimentado en mucho tiempo. Llamé a Pablo, mi asesor legal, a la mañana siguiente. Le conté lo que había ocurrido en el restaurante. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea y luego escuché algo que raramente escuchaba en Pablo, que era un hombre de pocas expresiones emocionales. Lo escuché reír. Una risa corta,
genuina, de satisfacción. Me dijo, tu padre hubiera disfrutado ese momento, Joaquín. Y luego pasamos a los detalles prácticos porque Pablo era ante todo un hombre práctico y los momentos emotivos los administraba con eficiencia. El proceso de divorcio comenzó esa misma semana. Alexa contactó a sus abogados y sus abogados contactaron a los míos con una rapidez que me dijo que ella había estado preparando eso durante más tiempo del que yo había calculado. No me sorprendió. No me dolió de la manera en que hubiera dolido antes. Había algo en haber dicho lo que dije esa noche en el restaurante que había cerrado una puerta dentro de mí que ya no podía volver a abrirse. No con rabia. Con una finalidad tranquila que era, en su propia manera, una forma de respeto hacia lo que habíamos sido aunque ya no fuéramos nada. El acuerdo se manejó con justicia. No con generosidad excesiva de mi parte, pero tampoco con mezquindad. Eso también era algo que mi padre me había enseñado. Que la venganza que se ejerce a través de los abogados solo prolonga el contacto con quien uno ya decidió soltar. Y yo había decidido soltar. Lo que ocurrió con Jair en los meses siguientes llegó a mí a través de Pablo, que seguía de cerca el estado de los activos que yo administraba. Los contratos de suministro que sostenían una parte importante de la operación de la empresa de Jair entraron en proceso de renegociación cuando venció el ciclo. Yo no participé directamente en esas reuniones. No necesitaba hacerlo. Los representantes legales de los activos manejaron el proceso con la profesionalidad que siempre habían manejado todo, y las condiciones nuevas que se establecieron fueron significativamente menos favorables para la empresa de Jair que las condiciones anteriores. No fue un golpe diseñado para destruirlo. Fue simplemente el fin de un trato preferencial que había existido gracias a una relación que ya no existía. El mercado funcionando como funciona el mercado cuando se retira la mano que lo sostenía desde atrás. Pablo me dijo, meses después, que la empresa de Jair había tenido que reducir operaciones, que habían perdido a varios empleados, que Jair había intentado, a través de intermediarios, establecer contacto conmigo para hablar de los contratos, que esos intentos no habían llegado a ninguna parte porque yo había dado instrucciones precisas de que cualquier comunicación relacionada con ese tema fuera manejada exclusivamente por los representantes legales y bajo los términos estándar del mercado, sin tratos especiales. Sin excepciones. Sin conversaciones personales. No sentí placer con esa información. Eso también es importante decirlo. No hubo satisfacción maliciosa en saber que Jair estaba enfrentando consecuencias. Lo que hubo fue algo más parecido a la ecuanimidad. A la sensación de que el mundo, cuando uno deja de interferir artificialmente en él, tiene una manera de encontrar su propio equilibrio. Que las estructuras que se sostienen sobre el desprecio hacia otros y sobre la arrogancia de quien cree que su posición es permanente, eventualmente encuentran sus propias grietas sin necesidad de que nadie las produzca desde afuera. Supe también, a través de canales que prefiero no detallar, que la dinámica dentro de la familia de Alexa había cambiado. Que Jair y Hortensia habían tenido conversaciones difíciles sobre el futuro de la empresa. Que Luis, que había dependido cómodamente de su posición en esa empresa sin haber construido nada propio, se encontró de repente en un terreno mucho más inestable de lo que estaba acostumbrado a habitar. Que Alexa, según me llegó de manera indirecta, había tenido sus propios momentos de confrontación con su padre sobre decisiones pasadas. Sobre decisiones relacionadas conmigo. No supe los detalles y no los busqué. No eran míos. Lo que sí era mío era lo que empecé a construir a partir de ese momento. Con la claridad que da el fin de algo que llevaba tiempo terminado, con la energía que se libera cuando uno deja de gastarla en sostener algo que ya no tiene solución, me dediqué a lo que siempre había sabido hacer. Trabajar, construir, crecer. Mi empresa de construcción, que había seguido avanzando durante todos esos años en que yo cargaba el peso del matrimonio y de la familia política y de todo lo que eso implicaba, tomó un impulso nuevo cuando yo pude dedicarle la atención completa que merecía. Firmamos 2 contratos importantes en los meses siguientes. Contratamos a más personal. Abrimos una segunda oficina. Y los activos que heredé de mi padre los administré con la misma filosofía con que él los había construido. Sin ruido. Sin exhibición. Con paciencia y con criterio y con la convicción de que el dinero ganado con dignidad no necesita validación externa para ser real. Conocí personas nuevas. Recuperé amistades que el matrimonio y sus dinámicas habían ido desplazando con el tiempo. Empecé a ocupar espacios que antes no ocupaba. No por demostrar nada, sino porque cuando uno se libera del peso de la mirada ajena, de esa necesidad de ser visto de cierta manera por personas que nunca tuvieron intención de verte bien,
descubre que el mundo tiene mucho más espacio de lo que parecía cuando uno vivía encogido. Mi padre tenía razón. Como casi siempre tenía razón. El contraste fue tan grande que ninguna palabra fue suficiente para describirlo. Y yo no necesité decir nada. Solo estuve ahí, tranquilo, y dejé que la verdad hablara sola. Si hay algo que esta historia me dejó, algo que puedo ofrecer a quien la escucha, porque toda historia que vale la pena tiene algo que entregar más allá de sus propios hechos, es esto. El valor de una persona no está en lo que otros deciden ver en ella. No está en los aplausos, ni en los reconocimientos, ni en la validación de quienes nos rodean. Está en lo que uno construye cuando nadie mira. En lo que uno sostiene cuando todo indica que sería más fácil soltarlo. En la manera en que uno elige comportarse en el momento de mayor presión, cuando la humillación es pública y la tentación de reaccionar desde el dolor es enorme, y sin embargo uno encuentra dentro ese lugar quieto donde vive la dignidad real. Esa dignidad no hace ruido. No aplaude ni festeja ni necesita testigos. Pero existe. Y cuando finalmente llega el momento en que el mundo puede verla, el contraste con todo lo que intentó apagarla es tan claro y tan definitivo que no queda nada más por decir. Mi padre me enseñó eso. Me lo enseñó con su vida antes de enseñármelo con sus palabras. Y yo lo aprendí de la única manera en que se aprenden las cosas que de verdad importan. Viviéndolo, cargándolo, esperando el momento con paciencia. Y finalmente, cuando ese momento llegó, dejando que fuera exactamente lo que tenía que ser. Nada más. Nada menos. Si esta historia resonó contigo, si hay algo en lo que Joaquín vivió que te recuerda a algo que tú también has cargado en silencio, quiero escucharte. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en ese restaurante? ¿Hubieras aguantado tanto tiempo? ¿O hubieras actuado antes? No hay respuesta incorrecta. Hay solo historias. Y cada historia tiene el peso exacto de quien la vivió. Si este video te llegó, si sentiste algo mientras le escuchabas, dale like y compártelo con alguien que también necesite escucharlo hoy. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque aquí seguimos contando historias que importan. Hasta la próxima.